deseen alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudará tiempo. Aristóteles. En este momento pasaremos a la conferencia magistral que dará por clausurado este 7º Congreso Interdisciplinario de Investigación titulado Repensando el significado y los desafíos de la investigación en la sociedad de la información, una experiencia personal 2009-2012, impartida por el padre José Idiáquez. El padre Idiáquez es licenciado en Filosofía del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en México en 1983, máster en Teología de la Universidad Centroamericana de El Salvador, 1990, máster en Antropología Social de la Universidad de Houston, Texas, en 1993, y autor de los libros El culto de los ancestros en búsqueda de la esperanza y La migración nave a Costa Rica y su impacto en la juventud. Recibamos al padre José Idiáquez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Cuando me pidieron que presentara un trabajo que realicé en estos 3 últimos años, desde 2009 a 2012, noviembre de 2012, yo pensé que aceptar el desafío era más bien ponerme en marcha en este nuevo trabajo que me han encomendado. Y la doctora Mayra Luz Pérez, como rectora, me ha pedido que uno de mis trabajos es darle seguimiento a los centros de investigación y a la investigación en la universidad. Entonces pensé que la mejor manera de presentarme y de empezar mi trabajo era compartiendo con ustedes esa experiencia de investigación de estos 3 últimos años y mi experiencia de docencia con algunos compañeros jesuitas que están por aquí presentes y que me van a ayudar en algún momento. En estas investigaciones ellos han sido parte importante del resultado del trabajo de campo. Entonces, yo quisiera que después de terminar lo que yo les voy a compartir, que ha sido pensar en alto la experiencia, y uno toma distancia del libro, de la investigación y de todo ese marco conceptual en el que uno ha estado trabajando. Nada mejor que compartirlo con investigadores para recibir críticas y poder avanzar. Eso por un lado. Y por otro, yo quisiera escuchar más bien sugerencias de ustedes y cómo poder iniciar un trabajo en torno a la docencia, a la investigación y a la investigación, ¿verdad? Ese es el objetivo por el cual yo me he animado a platicar con ustedes. Y vamos a empezar para no alargarme. Yo estuve trabajando en una investigación sobre migración, pero en torno a un yacimiento mineral, el más grande de América Latina, de cobre y de oro, que está en Panamá, en la frontera casi, en una zona indígena que es la zona Nove-Uglé, se llaman los 2 grupos indígenas que habitan en esa comarca, en esa reserva, como le quieran llamar, y los jesuitas tenemos 40 años de trabajar en esa zona. Yo llegué ahí la primera vez en 1978 como estudiante novicio, justo recopilando datos para un jesuita antropólogo que hizo su tesis doctoral sobre ese yacimiento y que al final su trabajo ha sido una profecía de lo que está sucediendo actualmente, y es lo que yo trato de retomar en este trabajo. Yo inicié en febrero esa investigación sobre migración indígena en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, Paso Canoa. Se trata de la movilización de 20.000 indígenas de la etnia Nove que cada año se trasladan a cortar café en territorio costarricense. Representan el 59.3% de la población indígena de Panamá. Y luego lo que ustedes saben, las zonas indígenas y campesinas son las que sufren el golpe más fuerte de los proyectos económicos, y ahí estamos hablando de la pobreza del 98.5% de pobreza y del 89% de pobreza extrema.
y como les dije al comienzo, la existencia pues, de yacimientos de cobre y oro son los peligros más grandes para la población nobe en términos de la migración y en términos de explotación de los recursos naturales. ¿Qué pretendía con esta investigación? La migración nobe es atípica de estos indígenas. Normalmente se migra de un país pobre a uno rico. En nuestra investigación aparecen interrelacionadas 3 temáticas que no son exclusivas de Panamá, sino que generan conflictos violentos y ponen en peligro la vida de personas y del ecosistema a lo largo y ancho de América Latina. La explotación hidroeléctrica y minera, la migración y los prejuicios etnorraciales en contra de la población indígena y la xenofobia contra inmigrantes y refugiados. Una de las preguntas de nuestra investigación era: ¿por qué 20.000 indígenas se ven obligados a abandonar Panamá, un país con un crecimiento económico de 10.5% que aparece en los primeros lugares en el ranking internacional? Esa era la primera pregunta, y como subtema teníamos 3 problemáticas. Primero, cómo mejorar el aprovechamiento de los recursos y factores existentes en el sector agropecuario, especialmente las tierras disponibles. He escuchado algunas presentaciones en esta mañana. Una segunda pregunta era cómo iniciar esfuerzos sistemáticos destinados a conservar los recursos naturales renovables con un uso racional de los suelos, una política de reforestación y un mejor manejo y protección de las cuencas hidrográficas del país, de Panamá. Y una tercera, cómo disminuir las diferencias interregionales y en concreto la brecha existente entre campo y ciudad. Un segundo objetivo de la investigación era demostrar que a los prejuicios etnorraciales de un sector de la población panameña y costarricense en contra de los indígenas se une la xenofobia y el miedo a la presencia de inmigrantes y refugiados. Uno de los estereotipos más comunes en el imaginario xenófobo y racista en contra de los inmigrantes es la idea que asocia el aumento de la presencia de extranjeros al crecimiento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Nada nuevo les estoy diciendo. Queríamos demostrar a la sociedad panameña y a la costarricense que a los indígenas nobe, a los nicaragüenses, a los colombianos, a todos los que migran a esos 2 países, no se les puede tratar como delincuentes. También teníamos el objetivo de recordar y demostrar que Panamá y Costa Rica también son países expulsores de inmigrantes. Un tercer objetivo era utilizar los datos de nuestros informantes como herramientas que ayuden a revelar el sufrimiento oculto de los inmigrantes al buscar insertarse en otra cultura y al sentirse desde siempre ciudadanos de segunda en su propio país. Y sobre todo, queríamos demostrar la capacidad creativa del pueblo nobe ante las adversidades económicas y socioculturales que históricamente le ha tocado sufrir. No pretendíamos presentar únicamente datos estadísticos. Queríamos insistir en que detrás de los números existen rostros humanos de niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres que han sufrido y sufren hambre y han sido condenados a vivir en la miseria. El trabajo investigativo en contextos conflictivos, ese es el punto 1.2. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, sobre perspectiva del medio ambiente, América Latina y el Caribe, señala que las tensiones sociales que ocasionan la actividad minera se dan en toda la región de América Latina. Enumera 118 conflictos sociales en los que se han visto afectadas 150 comunidades indígenas y campesinas en contra de la actividad minera. En el caso de la comarca Nobe, se intenta explotar la mina de cobre del Cerro Colorado, considerado el más grande de América Latina. Por las implicaciones económicas y políticas de empresarios, gobiernos y compañías transnacionales, el proyecto ha reunido a diferentes personas del campo de la investigación científica tecnológica, especialistas en minería, químicos, biólogos marinos, ingenieros agrónomos, geólogos, especialistas en hidroeléctrica, ambientalistas, entre otros. Y en el campo de las ciencias sociales a otro grupo de sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, geógrafos, trabajadores sociales que participan de manera personal o independiente y otros contratados por los actores involucrados en llevar adelante ese proyecto.
Según la Cámara Minera de Panamá, la inversión le reportaría al Estado unos 2.000 millones de dólares anuales durante 30 años. Dirigentes de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCON, sostienen que los ingresos que podría recibir el Estado por la realización de esos proyectos no compensarían el daño a las áreas de gran biodiversidad y la contaminación de los ríos por el derrame de químicos. Las opiniones encontradas de la Cámara Minera de Panamá y de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza responden a dos modos de hacer investigación. El primero, centrado en la lógica del mercado y con un esquema mental marcadamente empresarial. Y el segundo, preocupado por la defensa del medio ambiente y la vida de las personas que habitan en la comarca indígena y de la población panameña en general. Otro elemento importante que aparecía en los modelos de investigación empleados era el pragmatismo y el cortoplacismo, enfrentado a la búsqueda de la verdad y de un proyecto integral y de largo plazo. Una búsqueda, un modo de hacer investigación que corre el riesgo de ser criticado porque no tiene resultados inmediatos y porque obstaculiza proyectos de desarrollo en los que se invierte mucho dinero. En este contexto, pude observar que con frecuencia se presentaba la investigación cuantitativa plagada de datos estadísticos, cuadros y resultados de encuestas para descalificar la investigación cualitativa. Una táctica que buscaba legitimar un proyecto que perjudica a la población indígena campesina y destruye el medio ambiente. La investigación cualitativa se tildaba de subjetiva, de ideologizada, de poco precisa. Es cierto que la investigación cualitativa, si realmente quiere dar respuestas reales a los problemas humanos, debe evitar un lenguaje excesivamente abstracto y ser precisa en la elaboración conceptual. Con todo, los defensores de lo cuantitativo olvidan que los números y los cuadros en no pocos casos ocultan la raíz de los problemas sociales que se investigan y nos impiden llegar a esas raíces. También pierden de vista la fuerza que adquiere un proceso investigativo en el que se logre articular lo cuantitativo con lo cualitativo y los beneficios que se obtienen cuando se hace una lectura honesta de los datos estadísticos. Las exclusiones y fragmentaciones no solo son dañinas en el campo de lo social, lo son también en el campo investigativo. En este quehacer investigativo no se trata de satanizar las nuevas tecnologías, tampoco las tecnologías de la información y la comunicación, mucho menos se trata de descalificar ningún método de investigación. El desafío está en cómo sacar ventaja de estos instrumentos para ponerlos en función de una investigación más efectiva. Si la sociedad cambia, lógicamente deben cambiar nuestras estrategias de investigación. Pero lo que aquí nos interesa no es cómo cambiar nuestro quehacer investigativo porque se producen cambios tecnológicos en la sociedad, sino cómo investigar para contribuir a la transformación social. No hay duda de que las nuevas tecnologías han posibilitado un conocimiento más radical del ser humano. En los últimos años, los avances de la ingeniería genética y la biotecnología han permitido un desplazamiento en el conocimiento de la vida humana, desde la incertidumbre a aproximaciones esperanzadoras que surgen de investigaciones científicas. Sin embargo, como señala el jesuita Kevin Fitzgerald, profesor de genética molecular y ética médica del Centro Médico Georgetown, abro citas: discernir el mayor bien es un reto especial para aquellos de nosotros que trabajamos en el campo de la bioética. La razón de este reto especial en la bioética es que con frecuencia no aparece claro cuál es el bien que debemos buscar. Actualmente hay un debate con intercambio de opiniones a nivel mundial sobre el uso de la tecnología de ingeniería genética en los cultivos de productos alimentarios. Varios jesuitas han tomado partido en los dos campos de este tema internacional. El debate posiblemente se hará más vivo en un futuro próximo porque los cambios climáticos pueden causar el fracaso de los medios tradicionales de cosechas y cultivos en muchas regiones, ya que tienen dificultades para satisfacer las necesidades alimenticias de sus habitantes. Además, ciertos cultivos tradicionales como el maíz en los Estados Unidos pueden adaptarse para utilizarlo como fuente de energía biocombustible.
en lugar de tener como fin el consumo humano. A medida que nos acercamos a tiempos en que los niveles actuales de producción de alimentos no sean suficientes para las necesidades alimenticias de la población del mundo, ¿cómo compaginamos las necesidades de alimentos y de energía necesarios para la población de nuestros países con los riesgos de emplear más y más tecnología que recortan nuestras cosechas? ¿Cuál es el mayor bien? ¿Alimentos suficientes o protección del ambiente y de la cultura? Y puesto que este planteamiento es actualmente demasiado simplista, ¿quién decidirá cómo podemos seguir adelante en un mundo de tecnología, clima y necesidades humanas tan sujetas a rápidos cambios? Cierro comillas. En proyectos como el que me embarqué con esta investigación, no queda duda que la revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y las relaciones del ser humano con los demás y consigo mismo. Las tensiones entre naturaleza y sociedad, diversidad cultural y naturaleza, lejos de resolverse, corren el peligro de profundizar la contradicción. Y el riesgo de agudizar los conflictos es mayor cuando se utiliza la nueva tecnología como instrumento que consolida el dominio y la explotación ilimitada de la naturaleza y de grandes poblaciones. Nunca antes habíamos visto con tanta claridad que la crisis de los seres humanos y la destrucción de la naturaleza son inseparables. Solo son separables para efectos analíticos, es lo que yo experimenté. La contaminación del agua, el aire, la tierra y la tala indiscriminada de los bosques muestran la interrelación que tenemos con la naturaleza, porque sin agua, sin aire, sin bosques se acaba la vida humana. Desde diferentes organizaciones son coincidentes las voces que alertan sobre los peligros de la destrucción del medio ambiente para el futuro de la humanidad. La ONU advierte que la pérdida de biodiversidad amenaza la existencia humana. La Fundación Biodiversidad, Ecologistas en Acción, el Movimiento por la Ecopedagogía, señala, abro comillas, si se pierden especies, pierde el hombre, cierro comillas. Y la Carta de la Tierra pide ser entendida como un movimiento ético global para llegar a un código de ética planetario. Uno de sus ejes es la prevención de lo que puede causar daño. Desde esta perspectiva, las estrategias desesperadas de las grandes mayorías excluidas que luchan por sobrevivir se convierten en un elemento difícil de evitar cuando tratamos de impedir la destrucción de la naturaleza. En la presentación del proyecto curricular de la UCA, el 3 de mayo del 2013, se hacía mención de un currículo ecléctico cuyo centro es el desarrollo de la dignidad de la persona, la autorrealización, la libertad individual, el compromiso con un orden social, sus necesidades y requerimientos. Se señalaban los siguientes ejes curriculares: formación humanística, investigación, proyección y compromiso social, internacionalización y formación científico-técnica. También surgió la discusión sobre humanismo y medio ambiente como ejes transversales y se discutió a qué darle prioridad. Basado en la relación entre naturaleza, cultura, sociedad y ser humano, tal vez valdría la pena pensar en un eje transversal que podría ser lo humanístico y ecosocial, como una manera de asumir en nuestra práctica investigativa y docente el desafío de esa vinculación. Desde esta perspectiva nos estamos diciendo, como profesores e investigadores y a la vez transmitiendo a nuestros estudiantes, que el pensamiento humanista conduce a un compromiso con la transformación social, a una cultura de la vida y de la convivencia armónica entre los seres humanos y entre los humanos y la naturaleza. En palabras de Leonardo Boff, abro comillas, la lógica que explota a las clases sociales, que crea pobres y oprimidos, es la misma que explota la naturaleza y agota sus recursos. La opción por los pobres es la opción por la tierra, que es el gran pobre. Educar para la ciudadanía planetaria supone el reconocimiento de una comunidad global, de una sociedad civil planetaria. Queremos una justicia que combine con una justicia social que combine con la justicia ecológica. Cierro conmigo. La forma irresponsable
en que grupos minoritarios y poderosos pretenden administrar los recursos naturales en nuestros países de América Latina, exige a nuestras universidades utilizar la investigación como un instrumento eficaz que busque proteger nuestro ecosistema de proyectos que violen el derecho internacional ambiental y los derechos humanos de las poblaciones indígenas y campesinas en particular y de la sociedad en general. Según datos de las Naciones Unidas, la diarrea provocada por ingerir agua contaminada es hoy la segunda causa de mortalidad infantil. Se calcula en unos 5.000 las niñas y los niños menores de 5 años que mueren diariamente por esta causa, en su mayoría en países pobres como los nuestros. Son 5 veces más los que mueren por el SIDA, son 5 veces más que los que mueren por el SIDA. Detrás de este desastre está la falta de saneamiento y el vertido directo de desechos urbanos e industriales al medio natural. En nuestra investigación hemos constatado que la expulsión de la población indígena noble de su territorio es una muestra clara de que la creciente desregulación y la liberalización de los mercados agrarios está destruyendo la alternativa económica de formas de producción tradicionales que desde el punto de vista ambiental y sociocultural merecen ser protegidas por ser prácticas eficaces, efectivas. Y si esta mentalidad se consolida, se seguirá destruyendo la organización rural y la migración masiva hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades o la migración transfronteriza será cada vez más incontrolable. Es lo que observé en la investigación con el caso de los indígenas nobles de Panamá. Esta visión integral en la que se incluye a las poblaciones indígenas y campesinas para que respeten sus territorios y logren preservar sus patrones culturales está totalmente opuesta al inmediatismo voraz de quienes buscan ganancias desmedidas. El Papa Juan Pablo II se refiere así a este tema. Abro comillas. En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, además de por la carrera armamentista, por los conflictos regionales y la injusticia aún existentes en los pueblos y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de vida. Esta situación provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo, acaparamiento y prevaricación. Cierro comillas. Desde nuestras investigaciones, y si realmente queremos ser consecuentes con la apuesta por la vida de los seres humanos y por la defensa de nuestros recursos naturales, debemos insistir en el desarrollo de políticas ambientales integrales a largo plazo, con reales evaluaciones de impacto ambiental, con un plan de sostenibilidad y con un balance entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, nunca a expensas del medio ambiente. Pienso en la importancia que tiene que podamos discutir en la Universidad Centroamericana elementos conceptuales como ecología, cultura, desarrollo, tecnología, sostenibilidad, equidad, género, pobreza. Por cierto, la doctora María Luz Pérez está en este momento en una reunión con los rectores de América Latina, de los jesuitas, de la Universidad de Jesuitas de América Latina, y este ha sido un tema que ha salido en la discusión. Son campos cargados de múltiples sentidos y contradicciones que exigen de nosotros un esfuerzo por precisar el uso y el significado que les asignamos. Porque podría suceder que desde las facultades entendamos esos conceptos de un modo y en los centros de investigación se aborden de otra manera y a nuestros estudiantes les lleguen de otra forma. Es importante precisar y debatir sobre elementos conceptuales clave, porque las conceptualizaciones son un paso muy importante del proceso de investigación. Desde la perspectiva de la docencia y del quehacer investigativo, la tarea de precisar estos temas implica asumir que las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación están redefiniendo las relaciones entre naturaleza, cultura y el lugar del ser humano en este nuevo mundo. Sabiéndolo o no, podemos terminar siendo prisioneros de concepciones, de prácticas económicas y ecológicamente incorrectas y por tanto inaceptables moralmente. Somos conscientes de lo costoso que son las investigaciones, de lo costosas que son las investigaciones y de la dificultad
dificultad de competir con el mundo empresarial del mercado crudo y duro, pero esa misma situación nos coloca ante el gran reto de mantener la tensión entre la relación con el mercado y la búsqueda de la verdad. En el caso de la investigación en la que estuve involucrado en estos años, en las negociaciones con el pueblo indígena Nove sobre los proyectos hidroeléctricos y mineros, los interesados en llevar adelante estas inversiones insistían en que no se podía acceder a las demandas de los indígenas porque sería atentar contra la seguridad jurídica y el desarrollo del país. En ningún momento aceptaron discutir el modelo económico altamente consumista de energía, los diseños de construcción de centros comerciales con alto consumo energético, entre otros. No cuestionaron un modelo económico que agudiza la concentración de la riqueza y que provoca que quienes más tienen consumen y derrochan más electricidad. No lo cuestionan porque es más cómodo culpabilizar a los indígenas y campesinos de ser responsables de poner en riesgo el desarrollo del país cuando se oponen a los proyectos hidroeléctricos y mineros. En este contexto, las tecnologías de la información y las nuevas tecnologías que indiscutiblemente han producido avances y progreso corren el riesgo de separarnos más que de unirnos, especialmente cuando se asumen las nuevas tecnologías de la información desde la lógica del mercado. Esta lógica enseña que los factores económicos son determinantes para acceder a ellas. Esto explica las desigualdades en el acceso a la información y al conocimiento. Explica también la enorme brecha entre la población rica, que accede a las nuevas tecnologías, y la población pobre, que solo dispone de la información suministrada para algunos medios de comunicación social. De ahí la importancia de que nuestro quehacer investigativo esté marcado por lo que algunos han llamado responsabilidad tecnológica de la ciencia, el derecho, la ética, la economía y la política. Desde la perspectiva jurídico-política, es notable la insistencia de abordar los efectos de las TIC y de las nuevas tecnologías en el ámbito de los derechos humanos. Esto conduce a una actitud crítica, reflexiva y consciente de los nuevos peligros que en los diversos ámbitos de nuestra vida social suscita la tecnología. Son problemas y desafíos ante los que las disciplinas científico-tecnológicas y las ciencias sociales no pueden permanecer insensibles. En los documentos sobre el trabajo intelectual de los jesuitas se hace énfasis en lo siguiente, abro comillas: la formación y competencias profesionales deben estar ligadas con la legítima autonomía y la libertad responsable, que son imprescindibles para progresar en la docencia y la investigación. Hoy más que nunca es urgente reconocer la especificidad de cada disciplina, incluida la ciencia y la tecnología. La vida intelectual conoce momentos de exaltación y de duda, de reconocimiento y arrinconamiento, de intensa satisfacción y dura prueba. Más que ninguna otra, la misión intelectual demanda una capacidad humilde para aceptar las alabanzas y afrontar los rechazos y las polémicas, porque está constantemente expuesta al juicio ajeno en conversaciones, publicaciones y medios de comunicación. Cierro conmigo. Ahora quiero hablarles brevemente de mi vivencia de la investigación docencia con algunos jóvenes que están por aquí y con otros estudiantes con los que tuve el privilegio de estar, que son gente que van desde México, pasando por Centroamérica, Colombia, Perú y Ecuador. Y de ahí salió una pequeña encuesta que hicimos en torno a un trabajo que elaboramos con los estudiantes jesuitas que están ahora aquí estudiando en la UCA, y fue trabajar sobre la modernidad líquida de Bauman y que ellos vieran si es verdad lo que dice Bauman, qué piensan nuestros jóvenes sobre lo que se está diciendo de la modernidad líquida y de la cultura real. El auge de la televisión y de Internet se ha convertido en un fuerte obstáculo para elevar el nivel intelectual y cultural de los jóvenes. Son pocos los programas televisivos que fomentan la lectura y el interés por el mundo intelectual. Algunas editoriales han hablado de crisis por el descenso de venta de libros. También es cierto que por Internet se pueden encontrar buenos libros y artículos. Las redes sociales, los chats y correos electrónicos le hacen fuerte competencia a la buena lectura y a la actividad investigativa. En este contexto,
se va moldeando una persona pobre intelectualmente cuando la televisión es poco educativa, pasiva, entregada a lo más fácil. Aprieto un botón y me siento a ver qué me dice. Con la televisión aparece el fenómeno del zapping. La televisión cumple la ley del más mínimo esfuerzo. Se produce una acumulación de novedades y cambios sin saber lo que sean, sin saber lo que se busca o lo que realmente se quiere. Existe el deseo de abarcarlo todo y al mismo tiempo. La persona, al quedar insatisfecha, reinicia la visita a los cientos de canales con la esperanza de encontrar algo nuevo que le guste. En el fondo de este proceso se desarrolla una actitud de dispersión, muchas imágenes y poca consistencia, abundancia de información y poca posibilidad de hacer síntesis de los datos recibidos. Todo lo contrario de lo que se requiere en los procesos de investigación. Nos enfrentamos a muchas realidades fragmentadas y con un gran poder de seducción y de atracción. A esto se añade el hecho de que una minoría es la que cuenta con los últimos medios tecnológicos, mientras la gran mayoría siguen condenadas a vivir en la pobreza y la miseria. Los contrastes son violentos y desesperanzadores. Por esta razón es muy atinada la reflexión de García Canclini cuando afirma, abro comillas, que la cuestión decisiva no es si este continente es moderno o posmoderno, sino cómo y por qué la modernidad híbrida alcanzada durante los últimos siglos está desintegrándose. Las innovaciones económicas, tecnológicas y socioculturales más recientes benefician a pequeñas minorías y las posiciones conquistadas por algunos países latinoamericanos en el desarrollo moderno internacional se pierden o se transforman en condiciones cada vez más regresivas y dependientes. Cierro comillas. Son varios los estudios que señalan que los jóvenes no aprovechan el Internet para fines académicos. En una encuesta realizada a jóvenes universitarios en Panamá, únicamente el 27% dedica la mayoría de su tiempo en el Internet a enriquecer su mundo intelectual, mientras el 73% se concentra en el área de entretenimiento. No sé si sintonizan con esto. Los jóvenes buscan literatura de consumo rápido, nada de eso que los haga pensar. El objetivo es claro, matar el aburrimiento, y para eso conviene conseguir una lectura que se pueda intercalar con los anuncios televisivos. Y así se entiende el éxito de las revistas del corazón y de libros que hablan de la felicidad y de cómo ser exitosos rápidamente, que desplazan a una buena novela o a libros que pueden potenciar el nivel académico de nuestros estudiantes. Este ejercicio es totalmente contrario a un proceso de investigación largo y tedioso. Una gran mayoría de jóvenes, incluso adolescentes, están preocupados por leer el horóscopo o interesados en esoterismo, lectura de las manos, el tarot, etc. Sin espíritu crítico, el joven se vuelve presa fácil de los programas televisivos y de la manipulación de la información que hacen algunas páginas de internet. En la vicerrectoría vamos a abrir la lectura del tarot y eso, porque los indígenas algo me enseñaron. En una encuesta realizada a 82 estudiantes de diversas nacionalidades, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, se les preguntó sobre si preferían escribir una tesis o hacer un examen para optar por su grado de licenciatura. Y las respuestas que yo pude fueron las siguientes. Un 77% prefería hacer un examen y el 23% estaba interesado en investigar. Entre las razones para no aventurarse en la labor investigativa estaban las siguientes. La investigación te toma mucho tiempo, es muy tedioso, se tiene que leer mucho, es muy difícil redactar. Así se explica el hecho de encontrarnos con jóvenes profesionales que manejan bien sus campos profesionales, pero que fuera de su profesión se encuentran atrapados en un mundo saturado de información que poco a poco los convierte en superficiales, permisivos y con un gran vacío existencial. No pocos académicos coinciden en que nunca ha sido tan abundante y prolija la información y en que al mismo tiempo nunca ha habido tanta ignorancia. El rechazo de estos jóvenes a la tarea investigativa es comprensible porque tienen dificultades en lectura comprensiva e inferencial y también en redacción y ortografía.
no tuvieron en su secundaria la oportunidad de desarrollar competencias instrumentales fundamentales como son el pensamiento crítico y el analítico, que les permitiría diagnosticar y resolver problemas. Varios de estos jóvenes expresaban una visión equivocada de la investigación como una tarea exclusiva para expertos. Diferente fue la experiencia del 23% de jóvenes que apostaban por la investigación. Eran jóvenes que habían adquirido gusto por la lectura durante sus estudios de secundaria. De ahí la importancia de renovar y actualizar nuestro proyecto curricular para revisar los objetivos de la carrera o de las asignaturas, para profundizar en los contenidos del aprendizaje, en la metodología y en los modos y criterios de evaluación. Algunos concluyen que el hombre y la mujer light viven instalados en el mundo del cinismo, afirmación que a mi modo de ver corre el peligro de ser injusta, porque la modernidad y la posmodernidad no seleccionan por edades. Otros sostienen que los jóvenes se han vuelto pragmáticos, utilitarios, y una cosa es lo que piensan, dicen, sienten, y otra muy distinta es lo que hacen. Oscar Wilde definió así esta condición: aquel que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. ¿Qué es lo cínico? Lo cínico está lleno de contradicciones, y lo que hoy se critica acaloradamente, mañana se defiende con ardor, porque lo importante es el momento, el instante concreto del tema que nos ocupa. Pero nada es definitivo y hay que apuntarse al ganador, porque lo importante es el éxito y el triunfo, es el vértigo de la fugacidad, la revolución de la urgencia. También me parece que es una formulación injusta, porque los viejos vamos en el mismo barco y actuamos así. Zygmunt Bauman lo formula así: cualquier cosa que hoy es buena para ti puede reclasificarse como tu veneno. Compromisos aparentemente firmes y acuerdos solemnemente firmados pueden derrumbarse de la noche a la mañana. Y las promesas, o la mayoría de ellas, parecen hechas solamente para ser traicionadas y rotas. En esta clase de cultura y en las estrategias políticas y vitales que valora y promueve, no queda mucho espacio para los ideales. Menos espacio queda aún para los ideales que provocan un esfuerzo a largo plazo, continuo y sostenido, de pasitos que llevan con ilusión hacia resultados ciertamente remotos. Y no queda espacio en absoluto para un ideal de perfección que trae todo su atractivo de la promesa del final de la elección, el cambio y la mejora. Cierro conmigo. Si esto es realmente así, en ese mundo cultural de nuestros jóvenes, ¿qué lugar ocupa el quehacer investigativo que respete los principios éticos y una praxis preocupada por la dignidad, por la libertad del ser humano y por la protección del medio ambiente? Si queremos que la investigación sea un eje transversal de planificación y de trabajo, ¿cómo motivar a nuestros estudiantes en el quehacer investigativo y encontrar mecanismos en lo que se pueda ver como positivo lo que es a largo plazo? ¿Qué medios eficaces utilizar para que vean en la responsabilidad profesional, el rigor científico y la veracidad unos valores por los que se debe de luchar? Estamos claros de que nuestra meta debe apuntar a que nuestros graduados salgan con una satisfactoria experiencia de investigación y con una serie de competencias que les sean beneficiosas para la vida y su tarea profesional. Tercer y último punto: principios éticos y la praxis de un quehacer investigativo que respete la dignidad, la libertad del ser humano y el cuidado del medio ambiente. Desde diversas perspectivas hay coincidencia en que el gran ausente de la agenda de la globalización es el compromiso ético. Los problemas de insostenibilidad, pobreza y ausencia de democracia están en la base de la crisis global que ha afectado necesidades básicas como el agua y los alimentos. En el caso de la crisis global del agua, los expertos señalan que el problema no radica en la escasez, sino en la calidad de las aguas disponibles. El problema es que, desde nuestra voraz e irresponsable ambición desarrollista, hemos contaminado ecosistemas y acuíferos, causando graves problemas de salud que ponen en peligro la vida de extensas poblaciones. La dinámica neoliberal ha encontrado en la mercantilización de las necesidades básicas de la población condiciones favorables para la obtención de grandes ganancias. Igual sucede con las migraciones de obreros temporales que disminuyen costos de producción y posibilitan un aumento considerable de capital. Si esto es así,
la reflexión ética y su correspondiente proyección sociopolítica se hacen necesarias. Y esto es así porque los valores de equidad, justicia socioecológica y cohesión social relacionados con la salud, el agua, la educación, la seguridad ciudadana no tienen espacio en la lógica del mercado. Pedirle al mercado que tome en cuenta problemas de derechos humanos, de equidad, de cohesión social o que se preocupe por el futuro de las próximas generaciones es como gritar en el desierto. Más allá del desafío de la búsqueda de sostenibilidad, surgen con fuerza valores éticos que nos exigen una profunda reflexión. Y en el caso de nuestro quehacer investigativo, todo esto nos exige detenernos en las categorías éticas que deben ordenar prioridades y guiar criterios de acción a través de nuestra proyección social. La escucha comporta dimensiones analíticas y éticas. Desde la perspectiva del análisis, se exige un esfuerzo por intentar comprender los procesos y el horizonte de significación de la persona y el grupo que transmite una experiencia. Desde la ética, la escucha conduce a una realización de respeto con quienes trabajamos y al compromiso de transmitir sus demandas en los espacios en los que esas personas excluidas y discriminadas se les ha negado el acceso. Comporta la dificultad de compartir el significado del sufrimiento humano. La grande mayoría sufren bajo el yugo de las carencias materiales, unido a la perpetuación de la injusticia social y a la negación de sus derechos y libertades. El sufrimiento tiene la capacidad de hacerse presente en cada espacio de nuestra vida y en un solo contexto puede concentrar lo físico, lo psicológico, lo económico, lo social y lo político. Es esperanzador el hecho de que algunos cientistas sociales estén haciendo énfasis en la investigación como parte de la lucha por evitar el dolor humano y el sufrimiento de la condición humana. Me estoy refiriendo a Ian Wilkinson con su tratado sobre el sufrimiento como una introducción sociológica que va más allá de los datos estadísticos, las encuestas y de las concepciones, de las elaboraciones conceptuales. La investigación puede crear barreras y también puede posibilitar la construcción de espacios para la reflexión profunda en una sociedad de riesgo. Por eso es importante tener presente algunos peligros y desafíos en el quehacer investigativo. Primero, la urgencia de la investigación en un mundo fragmentado. La lógica de exclusión social en la que actualmente vivimos parece que tiene como objetivo condenar a grandes poblaciones a abandonar sus raíces. Lo mismo que sucede con nuestros ecosistemas, cuando se talan los bosques y se provoca un proceso de desertificación, así sucede con las grandes poblaciones. Los movimientos migratorios a lo largo y ancho del planeta son una muestra de este proceso en el que los inmigrantes se convierten en trabajadores temporales e itinerantes. Con esa estrategia se amplían las posibilidades de obtener mayores ganancias y al mismo tiempo se debilitan los movimientos de resistencia a los cambios sociales. Vivimos en un mundo globalizado en el que se intensifican las relaciones a través de redes sociales, flujos y transacciones que no tienen fronteras. Nos encontramos en un mundo social y familiar profundamente fragmentado. Desde la espiritualidad y las ciencias sociales aparecen estudios que reflejan esa problemática y en que se nos invita, abro comillas, título del libro del padre jesuita Benjamín González Bueno, orar en un mundo roto, tiempo de transfiguración. Se nos invita a reflexionar, abro comillas, a un mundo sin hogar, título de un libro de Peter Verde, a repensar, abro comillas, en un mundo sin rumbo, de Ramonet, o en un mundo desbocado, de Giddens, o abordar con seriedad la realidad de millones de inmigrantes que han nacido en ninguna parte, título del libro de Stutt. Sin duda, la juventud es la más sensible a los cambios que vivimos y sería un gran error pensar que los adultos no experimentamos el impacto de lo nuevo. Jóvenes y viejos vamos en el mismo barco, expuestos a estos procesos culturales que nos asaltan con la brillantez de la luz solar o en la clandestinidad de la noche. En estos procesos no pocos tenemos la sensación de que algo fundamental estamos perdiendo a nivel familiar, social y personal. No lo dudemos. Vivimos en un mundo roto donde todos tenemos necesidad de crear una nueva sociabilidad y fomentar sujetos reflexivos.
Lo virtual nos hace perder de vista los referentes territoriales, el parque, la calle, la iglesia, el barrio, la panadería, los medios de comunicación social, el estadio. Los medios de comunicación social, especialmente el internet y la televisión, transmiten una imagen del mundo, un estilo de vida, unos valores, una concepción global, teórica y práctica, que invaden nuestras sociedades y erosionan nuestras costumbres y tradiciones y descalifica la cultura tradicional. Prueba de ello es la creación de nuevas identidades y la aparición de nuevos tipos de exclusión social. La globalización, al mismo tiempo que intenta uniformar el globo, crea fuertes divisiones. Seguimos hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, la naturaleza, como si todo esto siguiera siendo a como era en el pasado, pero ya todo cambió y cambió profundamente. La fragmentación y la falta de cohesión de los grupos sociales exige un mayor esfuerzo integrado para elevar nuestros niveles de conciencia. De ahí la urgencia de un quehacer investigativo que aborde con rigor teórico la vinculación entre procesos culturales, la construcción de identidades culturales y la innovación tecnológica. Pero tenemos que buscar modos de investigar desde la perspectiva del tercer mundo. En mi opinión personal, lo que he señalado sobre el trabajo en red es una manera de disminuir costos y potenciar la efectividad cuando nos es evidente que en el campo científico-tecnológico es necesario contar con equipos y materiales que tienen un alto costo y que son indispensables para la realización de esa investigación. Otro de los peligros del quehacer investigativo es el de quedar atrapado en ese submundo universitario, lucha de poder para alcanzar ciertas posiciones, presiones para publicar, individualismo, miedo a ser plagiado, competitividad entre personas, grupos, facultades. Es real que el miedo y la insolidaridad invaden nuestro quehacer cotidiano. Esas tensiones son causa de un gran desgaste humano y un obstáculo para el desarrollo de lo académico y del desarrollo humano. Algunos cientistas sociales como Guiden Ober afirman que vivimos en la sociedad del riesgo. Detrás de los avances tecnológicos nos encontramos con muchos peligros que pueden producir desequilibrio en nuestro nicho social y laboral. Las experiencias concretas nos obligan a aceptar que los seres humanos estamos mal equipados para enfrentar la vida, como dice Schopenhauer. De ahí la importancia de elaborar un código ético que nos ayude a ordenar prioridades y criterios de acción. Como señala Sabater, la ética, abro comillas, no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de protegerse del frío, ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse, cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglársela para sobrevivir en los peligros naturales, pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida. Y eso, francamente, tampoco tiene mucha gracia. Cierro comillas y finalizo. La investigación no puede reducirse a una tarea de expertos. Es una actividad que se realiza entre las personas con las que trabajamos y luchamos por construir una convivencia humana, más de acuerdo a los hijos de Dios. San Ignacio de Loyola exigía una intención recta como modo de proceder de las personas, y esta exigencia trasladada al quehacer investigativo nos conduce a una actitud recta de corazón y de mente para que podamos realmente identificarnos con el sufrimiento humano